Fiscalía con la gente, un programa con informaciones útiles a la comunidad, conociendo tus derechos y obligaciones. Conozca el rol del Ministerio Público, los derechos de la niñez y adolescencia, la trata de personas, el abuso sexual, el narcotráfico y microtráfico, cómo realizar denuncias. Jueves a las 18 horas, viernes a las 10 y 18 horas. Fiscalía con la gente por Canal 11 TV UNE. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos seguidores de TV UNE Fiscalía con la gente? En esta quinta entrega ampliaremos el tema sobre hechos punibles de trata de personas, de modo a conocer las estadísticas y a partir de los casos reales, conocer mejor las distintas modalidades en que se da en nuestro país, principalmente en las zonas fronterizas. Sabemos que la trata de personas es considerada un crimen en Paraguay. Afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La forma más frecuente es la explotación sexual, consistente en la obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros servicios sexuales, incluidos actos pornográficos. La otra modalidad frecuente es el trabajo forzoso, es decir, sin consentimiento del trabajador, quien ofrece el servicio bajo amenaza de un castigo que incluso puede ser de muerte. Esto es similar a la servidumbre, donde el trabajo también sin remuneración legal en principio puede ser voluntario, pero engañoso, quedando el trabajador obligado a someterse al servicio del empleador sin tener otra opción. Estadísticas del 2004 al 2008 indican que de 84 casos con fines de explotación sexual y laboral fueron víctimas 103 mujeres mayores de edad, 42 niñas y adolescentes y un adolescente del sexo masculino. En ese mismo lapso se gestionó la repatriación de 95 mujeres y 6 adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual. Un varón con 18 años y 2 mujeres mayores de 18 años víctimas de trata con fines de explotación laboral. El 58% de estos casos tuvo como país de destino Argentina, 23% Bolivia, 15% España y 4% a otros países tales como Chipre, Francia, Corea, Suiza e Italia. Todo según datos publicados por la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. En los últimos años y con la implementación de la Ley Especial número 4788 del 2012 contra la trata de personas, veremos si los números disminuyeron con nuestra entrevistada de hoy. Fiscalía con la gente, esta vez con la abogada Teresa Martínez Acosta, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias. Bueno, estamos en este tema bastante complejo, la trata de personas. ¿Cuál es el avance que Paraguay ha tenido, atendiendo de que se ha impuesto obligaciones internacionales a varios estados en el mundo para dar frente con una énfasis especial a este tipo de delitos? Bueno, en realidad que hace bastante tiempo se ha puesto en la agenda mundial este tema por los alcances y por el daño que produce a sus víctimas. La trata de personas es un crimen dentro de lo que categorizamos como crimen organizado, conforme a la definición de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas que al respecto ha ratificado nuestro país. Es un crimen que tiene como característica principal que todo el daño que este crimen puede realizar recae sobre un solo ser, ¿verdad?, que es la víctima. La víctima es al mismo tiempo también el objeto de este crimen. No está distinguiéndolo un poco con el tema del robo de un televisor. El objeto del crimen es ese televisor y la víctima es la dueña o el dueño de ese televisor. Estamos hablando de trata, comercio o tráfico de personas, de seres humanos. Trata de seres humanos, ¿verdad? La persona es cosificada, es vendida como una cosa y
toda su dignidad como ser humano es atropellado, es destruido y es convertida en una mercancía. Una de las imposiciones de las organizaciones internacionales está justamente la actualización y armonización de las legislaciones. Nosotros contamos con una ley especial desde el 2012. Sí, el Paraguay tuvo un proceso desde el momento en que ratificó la convención y su protocolo, en que crea una mesa interinstitucional en el 2005 por decreto. Luego modifica el artículo 129 del Código Penal cuando en el 2008 la ley 3440 modifica varias disposiciones del Código Penal. En esa oportunidad ya amplía el contexto de la trata, que históricamente en nuestro país estaba penalizada solamente la trata de carácter sexual y transnacional, ¿verdad? Eso se amplía en el 2008 con la modificación del Código Penal, en que ya abordan los otros propósitos de la trata, que son la explotación sexual, la extracción ilícita de órganos y situaciones análogas a la esclavitud. Sin embargo, recién en el 2012 Paraguay logra los objetivos propuestos en el protocolo de Palermo al contar con la sanción de una ley especial integral contra la trata, que no solo aborda el aspecto investigativo, la persecución de la trata, sino también la prevención y la atención a las víctimas, ¿verdad? Los tres ejes de esta nueva ley integral es precisamente el abordaje total de la trata de personas a través de la prevención, a través de la persecución, para la punición y la atención a las víctimas de trata. ¿Llena la expectativa esta nueva herramienta jurídica, doctor? Bueno, facilita mucho el trabajo. Hay algunas cosas que mejorar en la norma, algunas cuestiones que salieron un poco desprolijas, pero es una herramienta facilitadora para todos los que estamos trabajando en la trata de personas, porque define claramente los objetivos de la norma, trae mucha claridad a las conductas que son perseguibles como trata, ahora, y también unas herramientas nuevas para la investigación de la trata de personas. ¿Ya tenemos personas juzgadas a partir de este nuevo...? Sí, ya tenemos personas juzgadas y condenadas a partir de esta nueva ley, ¿verdad? Habla de la responsabilidad civil también esta ley especial. Claro, en realidad que todos los hechos punibles generan una responsabilidad civil. Expresamente en esta ley se menciona, ¿verdad?, porque se busca como un principio de acceso a la justicia la restitución de derechos de las víctimas. Esa restitución de derechos pasa, por un lado, por la indemnización, el reconocimiento que es una víctima de un hecho punible, una reparación del daño que ha padecido y un proceso de recuperación de todos los bienes y también del daño que esta persona padeció. Esta ley trae todos los elementos para definir el daño en esta persona, para cuantificar ese daño, porque para la indemnización eso tiene que ser cuantificado, y trae esta ley las pautas para ello. ¿Y hay casos en que ya se dictó alguna indemnización? Sí, hay casos que se han dictado. Algunos de esos casos, doctora, sin mencionar identidades, podemos mencionar para tener realmente conocimiento de la forma en que operan los tratantes. Bueno, hay varios casos, no puedo referirme puntualmente, de personas por la confidencialidad que impone la ley sobre los datos de las personas que están involucradas en estos hechos como víctimas, ¿verdad? Pero sí hemos tenido casos aquí en Alto Paraná de personas que han sido captadas con propuestas de empleo, de un empleo determinado, y normalmente lo hacen a personas que están altamente vulnerables por su situación económica, por problemas familiares, porque el que capta a una víctima normalmente es una persona muy próxima a ella, que sabe que tiene un hijo enfermo, que tiene un familiar enfermo, que tiene cuotas que no puede pagar, que está con problemas de violencia en la familia, ¿verdad? Son todos los factores que dejan a una persona en situación de vulnerabilidad para los tratantes. Al tener conocimiento de estas situaciones, ellos proponen a sus víctimas
que viajen al exterior aceptando una oferta laboral y que ellos les facilitarían el traslado, ¿verdad? Ese traslado normalmente es financiado por ellos, por los captadores o sus financistas, o bien le dicen a la víctima que se endeude para poder costear el viaje. Le hacen firmar documentos, a veces transfieren lo poco que tienen como ser un inmueble y emprenden el viaje en la lógica de que ellos van a ir a trabajar, ganar dinero, pagar la deuda y ayudar a su familia. Pero esto no ocurre así. ¿Con qué ¿verdad? se encuentran afuera? Se encuentran con una realidad muy distinta en el sentido de que ellas llegan a ese país de destino y ya por el hecho de estar fuera de su país, alejada de toda su familia y sin posibilidad de recurrir a las autoridades de ese lugar, están altamente vulnerables. Ahí es donde empieza el proceso de extorsión, de chantaje, para que realicen actividades para lo cual ellas no estaban preparadas ni se fueron, ¿verdad? Les dicen que el empleo va a ser la prostitución, que tienen que pagar la deuda que han contraído, que cada día que pasan ahí están generando más deudas, en el sentido de que la habitación, la alimentación y la vestimenta que le brindan para el trabajo les cuesta por día, ¿verdad? Y eso aumentan la deuda en vez de reducirla. Y ellos tienen que trabajar exclusivamente para cubrir esas deudas por un lapso determinado. ¿Y cuáles son los mecanismos que utilizan los tratantes para retener a las víctimas? Y son extorsiones, coacciones, manipulación psicológica, ¿verdad? Ya no estamos en la época en que encontramos, salvo raras excepciones, chicas todavía bajo encierro, con llave, sino que el encierro es el más terrible de todos, que es el psicológico. Les amenazan con que van a llegar a sus hijos o a su familia, porque el tratante sabe perfectamente de dónde salió esa chica, conoce todo lo que tiene alrededor y con eso les empieza a amenazar y a extorsionar. ¿Amenaza de muerte? En algunos casos se ha dado, ¿verdad? Por eso el temor de la denuncia y todo lo demás, pero en muy pocos, pero se han dado. ¿Algunos casos concretos en que se dan esas amenazas y cómo se dan? Bueno, en varios casos hemos tenido una chica precisamente que fue captada y llevada a Europa. También le pusieron droga en la maleta y cuando ella quiso contar, cuando cae, porque cae, evidentemente la pusieron como señuelo, ¿verdad? Cae en un aeropuerto europeo, ella trata de contar y ella conversa en un momento dado cuando fue localizada con su familia y su familia le dice que no hable por el temor, ¿verdad? Por el temor y las amenazas que evidentemente ellos están recibiendo de las personas que le propusieron la ida. Retención de documentos también, justamente para que no tengan la posibilidad de retornar las víctimas. Es muy típico que cuando ellas salen, si salen solas, normalmente salen acompañadas por alguien, le quiten los documentos para que no intenten huir o ir a denunciar alguna cosa. Y también la amenazan con que si caen con la policía, ellas están en una situación irregular que pueden ser procesadas y expulsadas del país. Ya. Con relación al acuerdo que se firmó recientemente entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, ¿ese tipo de convenios hay permanentemente? Sí, se busca la cooperación internacional de ambos sistemas, ¿verdad? Relaciones Exteriores, como coordina la mesa, está permanentemente buscando la cooperación internacional para fortalecimiento de la mesa interinstitucional, y la OIM tiene una expertise en materia de asistencia a víctimas, que es un requerimiento muy frecuente nuestro. Entonces se firman convenios no solamente para eso, sino también para la cooperación en materia de investigación penal. ¿Qué tal está funcionando esa mesa interinstitucional actualmente? Y bueno, está funcionando con sus altibajos, en el sentido de que luego de la ley se reformuló otra vez la mesa, que tiene que tener su, digamos, expresión también en los distintos departamentos como un comité, ¿verdad?, interinstitucional, que trabaje
conjuntamente con la mesa central a los efectos de prevenir la trata, promover la investigación y atender a las víctimas en todo lo que ellas requieren. ¿Funciona eso? Funciona a medias, ¿verdad? Porque las convocatorias ya no son tan frecuentes y en algunas regiones tienen una expresión más dinámica en el sentido de que realizan más actividades que otras, ¿verdad? Se requiere de mucha voluntad política en este caso para que funcione una mesa interinstitucional. Y bueno, voluntad política real, ¿verdad? No solamente del discurso. La voluntad política real implica que se instale, por ejemplo, el Programa Nacional para Prevenir, Combatir y Atender a las Víctimas de Trata, que está creada por ley, ¿verdad? Pero nunca se instala porque no dan presupuesto para que se instale. La voluntad política se define en el presupuesto general de gastos de la nación, pues si dan recursos para combatir tal o cual crimen, ahí es donde se ve y se nota la voluntad política de un Estado. Esta mesa no tiene presupuestado No tiene presupuesto propio. Ahora se presentó un presupuesto para el programa que debe dar fondos también a la mesa, ¿verdad? Ya, hay muchos casos. ¿Cuál es el avance que tenemos en cuanto a la lucha contra este mal en los últimos tiempos? Bueno, el avance que podemos mencionar desde el Ministerio Público son las condenas logradas en los casos, el desbaratamiento de varias redes transnacionales en materia de trata, ¿verdad? Que se realiza principalmente con Chile, Argentina y España. Ahora está Colombia también, que ha firmado un convenio bilateral entre la mesa paraguaya y su mesa, ¿verdad? A los efectos de realizar investigaciones y operativos conjuntos. Hay bastante camino andado, pero mucho aún por andar. Nosotros, la mesa, se ha logrado una cohesión interinstitucional, es decir, de pedir asistencia a las distintas instituciones involucradas en la mesa, que son del Ejecutivo, ¿verdad? A los efectos que dentro de su marco política puedan dar una asistencia inmediata a una víctima en determinadas situaciones, ¿verdad? Eso es un avance que se logró también. Repatriados tiene un programa para las víctimas, o sea, se van acrecentando poco a poco los recursos dirigidos hacia la atención de la trata. ¿Hay estadísticas actualizadas, doctora? Porque de acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, tenemos estadísticas del 2004 al 2008. Bueno, datos estadísticos y técnicamente reconocidos como estadísticos no existen a nivel país porque no están unificadas las informaciones de las instituciones que abordamos el tema. La Fiscalía tiene sus datos del 2014, 2013, 2014, que fueron asistidas más de 125 causas denunciadas como trata de personas. También el problema con la falta de registro es que cada institución registra de una manera distinta a otra y registran como trata casos y causas que no son de trata. Esta unidad especializada también, aparte de la trata, aborda proxenetismo, rufianería, extrañamiento de personas, que también suman números, pero que no son casos de trata. O sea, se está trabajando en un sistema y en un de registro de causas, registro de situaciones de trata, a los efectos de tener una unificación para saber realmente a cuánto asciende el problema de la trata en este país. Si no tenemos eso definido mínimamente, no se va a lograr tener unas estadísticas serias y ciertas del caso. Perfecto. Me indican una breve pausa, enseguida retornamos aquí en Fiscalía con la gente. Área de demostración Mingaguazú de Mominga. Tiene como objetivo prevenir enfermedades no transmisibles y desarrollar hábitos saludables en pobladores de la fracción Norma Luisa de Mingaguazú. Extensión universitaria, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Este. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este ofrece especialización en mediación y resolución de conflictos, días de clases sábados,
Inscripciones abiertas. Más informaciones, teléfonos 061 574 900, 930 y 931, interno 221, correo electrónico posgradofafi.2014@gmail.com, www.filosofiaune.edu.py, Facebook Posgrado Fafi, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este. Fiscalía con la gente, estamos conversando con la abogada Teresa Martínez Acosta de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas. Hablaba, doctora, sobre la falta de coordinación para obtener un dato científico en cuanto a lo que respecta a estadística. Sí, más que una falta de coordinación es que cada institución tiene un aspecto distinto que registra la trata. Los servicios de atención a víctimas registran víctimas. Los servicios de atención de salud también registran víctimas. El Ministerio Público registra causas, ¿verdad? Y son números muy diferentes. Podemos tener 114 causas de trata y tener 300 víctimas. Hay casos que tienen hasta 30, 40, 50 víctimas y hay casos que tienen una sola víctima, entonces van a coincidir los números de causas y víctimas. Sin embargo, esto no es así en todos los casos, por eso que los registros son distintos y además que hay un subregistro muy elevado. Según Naciones Unidas, por cada causa de trata detectada hay 20 no detectadas. O sea, si yo tengo 114, tengo que multiplicar por 20 para decir exactamente cuántos casos de trata habría en el país, ¿verdad? Entonces no podemos tener datos bien concretos para decir en los últimos tiempos hemos avanzado, hemos disminuido. No existe ese dato científico. Como para hacer un contraste en esa naturaleza no existe, salvo lo que tiene el Ministerio Público sí puede decir, porque sus causas están registradas como trata y podemos decir de tantas causas que han ingresado hemos logrado desbaratar, por ejemplo, 35 redes, tenemos casi 50 condenas, ¿verdad? Entonces podemos decir esto puede ir reduciendo casos porque no queda impune, pero hay mucho más por hacer, ¿verdad? Estos números que son de causas tienen que poder ingresar a un sistema estadístico a los efectos de que sumado con los otros casos y contrastados los casos de atención a víctimas podamos tener números reales estadísticos ciertos sobre la trata. Al trabajo de la unidad especializada, ¿qué tal estamos? ¿Se ha disminuido o se ha aumentado el índice de casos? Bueno, nosotros podemos medir eso también con nuestras contrapartes de los países de destino, ¿verdad? Los trabajos realizados entre Argentina y Paraguay denotan que se ha reducido el traslado de mujeres paraguayas hacia allá para ser explotadas. Sí, hay muchas paraguayas que son captadas mismo en la Argentina para caer en estas redes de explotación. Lo mismo con España, se ha reducido considerablemente el número de chicas que son captadas para llegar hasta allí a los efectos de ser explotadas. Tienen otros destinos muchas, ¿verdad? Pero de que el hecho de que se sepa que se puede denunciar y que se puede procesar ha generado una expectativa mayor en la ciudadanía y aumentan las denuncias. No porque los casos aumenten, sino porque se ha visibilizado estas denuncias que antes pasaban como desapercibidas, porque la población tenía, la ciudadanía, la concepción de que una persona que está víctima de trata está ahí porque quiere, ¿verdad? Que sabe a lo que va a ir y que simplemente no quiere realizar otra actividad laboral. Desde que empezamos con estos procesos de campañas de concienciación y sensibilización sobre la trata, muchas personas ya se dan por enteradas de que la trata es un crimen y comunican, cada vez que observan y ven una situación que creen que es trata, denuncian ante la Fiscalía. Todo es cuestión de cultura, o sea que cuanto más
demos publicidad a los casos y tratemos de enfocar desde un punto de vista pedagógico, evidentemente que eso ayuda, pero muchísimo. Claro, ayuda muchísimo. Nosotros tenemos situaciones en que chicas que fueron vendidas a Corea como esposas, ¿verdad? Que fueron captadas para ir a trabajar como empleadas domésticas a Corea y terminaron siendo vendidas como esposas, que fue una situación traumática para ellas, jovencitas que salen recién de sus localidades, ¿verdad? Que tienen luego el límite del idioma y el límite de su formación en materia de reconocer las situaciones de peligro a las que están expuestas cuando van fuera del país con personas extrañas, ¿verdad? Que ellas no conocen. Entonces, la modalidad de matrimonio servil. De matrimonio servil. O sea, tenemos también casos. Tenemos casos con Corea, con Grecia, que las mujeres son captadas por las redes sociales como para ir a trabajar como domésticas, sin embargo están allá y son llevadas para casarse. Hay otras a las que le proponen matrimonio y son llevadas y explotadas como empleadas domésticas. O sea, hay toda una situación que se da con las figuras que nuestra ley contempla. ¿Qué pasan de esas víctimas? Bueno, esas víctimas cuando son localizadas y rescatadas tienen la opción o de volver al país o de quedarse en el país donde están. Si deciden lo segundo, el gobierno, el estado en donde se encuentran tiene la obligación de darles la asistencia de vida para que ellas puedan realizar su vida normalmente en ese país, ¿verdad? Desde los permisos legales, las visas sin ningún costo, y deben recibir un tipo de asistencia integral en el lugar donde están. Cuando retornan al país tenemos unos protocolos del Ministerio Público sobre asistencia y derivación de víctimas. Son recepcionadas, si ellas quieren retornar, se contacta con la Secretaría de Repatriados, que tiene los recursos de retorno, un retorno asistido, se comunica a la Mesa Interinstitucional contra la Trata y se activan todos los mecanismos de retorno y asistencia a las víctimas. ¿Y ese matrimonio efectivamente se dan en los países donde son llevadas? Se dan, en Corea estas víctimas se casaron, ¿verdad? ¿Y no qué pasa del sabían. matrimonio cuando se descubra? Y en un país donde es legal esta actividad de compra, donde funcionan las agencias matrimoniales, ese matrimonio persiste, pero sí para nosotros sería nulo por la ausencia del consentimiento de la persona. No estuvo libre para decidir casarse o no y no sabía que se estaba casando, ¿verdad? Por el idioma, porque no le explicaron. Ellas se percataron de la situación cuando estos reclamaban sus derechos maritales, ¿verdad? ¿Estas víctimas concretas ya fueron traídas a...? Sí, ellas ya están en el Paraguay y están tratando de hacer su reinserción social con muchas dificultades porque la falta de recursos que existe en los servicios que deben darle toda la atención integral genera una situación de no recibir, ¿verdad? De no obtener todos los servicios que ellas requieren para su reinserción. Ya. Entonces ya tenemos casos en diferentes modalidades. Lo primero es la explotación sexual, después estaría el trabajo forzoso o la esclavitud y también el matrimonio servil. Sí. En cuanto a la extracción ilícita de órganos y tejidos. Bueno, hasta la fecha nosotros no tenemos casos concretos. Tuvimos una denuncia entre Paraguay y España que luego se determinó que no era extracción ilícita de órganos porque se hizo dentro del marco de la ley. Una ciudadana paraguaya que falleció tras un accidente se dispuso, ¿verdad?, que estas personas puedan donar. No, sí, porque al entrar en España ellas se convierten automáticamente en donadoras y al ingresar nos marcan que no quieren ser donantes, ¿verdad? Y al tener una situación de muerte cerebral y no tenían familiares allá, se dispuso eso. O sea, todo se hizo dentro del marco de la ley. Marco de la ley. Ahora, esclavitud por deuda, por ejemplo. Es lo más frecuente. Ellas firman un endeudamiento con la persona que les
les traslada o firman directamente con la persona que les está explotando, ¿verdad? Si ahí firman, ellas no pueden salir de esa situación hasta que no cancelen la deuda, ¿verdad? Y cada día que pasa generan más deuda. Ellas tienen una deuda concreta por haberse trasladado hasta ese lugar, pero la vivienda, o sea, la habitación, la alimentación y la vestimenta que están generando por día genera otras deudas de las cuales no pueden salir. ¿Podríamos decir de que todas esas víctimas de los casos en que hubo investigación fueron ya traídas o algunas optaron por quedarse? Varias optan por quedarse. Nos pasa principalmente con la Argentina, ¿verdad? Que son rescatadas y solicitan quedarse en ese país, entonces reciben la asistencia de ese Estado, que las tiene que acoger. ¿Ya seguras esas víctimas para optar otra vez en quedarse? Tiene dos lecturas. Una es esa, que se sientan seguras, y otra es que aquí no tienen nada. ¿Verdad? Estas personas son víctimas de estos hechos porque aquí no tienen oportunidades, no tienen oportunidad de empleo, no pueden acceder a los servicios básicos gratuitamente, ¿verdad? Y tienen hijos y familia que mantener. El 42% de estas víctimas son madres solteras. El 75% de ellas no tienen los estudios concluidos, ¿verdad? Y en todos los casos de trata sexual las víctimas son mujeres. O sea, hay una lectura de eso, de que las personas vulnerables siempre son las mujeres y las niñas, que el mayor método de captación es la oferta de empleo, ¿verdad? El empleo engañoso, ¿verdad? Muchas veces le dicen, en un 10% le cuentan que van a realizar la actividad sexual, comercial, y no le dicen tampoco las condiciones, no le dicen que van a estar ahí durante 6 meses sin poder trabajar para sí mismas, que no van a percibir el dinero que ellas estaban esperando y que no pueden salir de ese lugar antes que paguen toda la deuda, ¿verdad? Pero según un estudio hecho con respecto a 83 víctimas de casos del Ministerio Público, el 98% de los casos las mujeres son engañadas con una oferta de empleo. Ya. También la cuestión moral entra a tallar, porque muchos no querrán exponerse también a la sociedad de donde procede. Claro, lo que pasa es que la trata durante mucho tiempo fue vinculada exclusivamente a la prostitución, el famoso trata de blancas, ¿verdad? La trata hoy día es mucho más que simplemente la prostitución, es explotación laboral, matrimonio servil, esclavitud, servidumbre por deuda, muchas otras situaciones que no es precisamente la explotación sexual. Y si fuera explotación sexual, tampoco es atribuible a la víctima. Sin embargo, ellas se sienten estigmatizadas. Cuando retornan al país, inmediatamente las señalan como trabajadoras sexuales, ¿verdad? Y eso es muy terrible porque hace que la mayoría de las víctimas no puedan reinsertarse realmente otra vez en la sociedad. Nosotros tenemos casos de trata laboral acá, por ejemplo, los famosos niños, en algunos casos se constituyen verdadera trata y tenemos una condena, los huaynos, los niños que son usados para las carreras. Eso está absolutamente prohibido en la norma. Es considerado trabajo forzoso para niños. Hay una prohibición legal de que los niños estén en contacto con ganado mayor. El caballo es un ganado mayor, ¿verdad? Entonces, desde el momento que existe esa prohibición, los niños son trasladados, alquilados para la carrera. Incluso le reducen su dieta alimenticia para que no pesen más. El daño que se desarrolla en el niño, en su crecimiento, pueden haber hasta malformaciones óseas por la sacudida del caballo, ¿verdad? Eso es una situación de explotación laboral y es trata de niños, ¿verdad? Entonces ya existe experiencia en ese sentido de condenas obtenidas por ello. Los compositores que entrenan a los niños y cuidan los caballos para las carreras pueden ser condenados por trata. ¿Y los niños mayores de 14 años? Los niños mayores de 14 tampoco pueden trabajar con ganado. El consentimiento para una actividad permitida, ¿verdad? Los padres pueden dar y ellos también, pero la actividad, el trabajo en situaciones de ganado mayor
o trabajar en zonas muy calientes, o trabajar en subterráneo, o hacer pesca submarina bajo agua que hacen también para sacar los gusanitos para la pesca, eso está prohibido. No puede dar consentimiento. No, está prohibido, es considerado trabajo forzoso, y si es trabajo forzoso no hay consentimiento válido, nadie puede consentir su propia explotación, ¿verdad? Y eso está prohibido por ley. Y si hay una prohibición, tiene su traducción en el ámbito penal, que cuando se realiza puede ser trata. O sea, ser huayno no está totalmente permitido. No está permitido. En ninguna circunstancia. Si hay una competencia deportiva en el que él está concursando, como los saltos de caballo y todo lo demás, es otro ámbito, no es una situación de explotación, donde están inscritos en un club, donde se van a trabajar, hacen equitación, es una cosa. Pero las carreras de caballo, eso no está permitido. Eso es considerado explotación cuando estamos hablando de que hay incluso apuestas por altas sumas de dinero en ese sentido, y son apuestas clandestinas, y le pagan a los papás, y le pagan un no sé qué, un porcentaje, ¿verdad? Pero eso no está permitido. Muy bien, doctora, agradecido por el tiempo. Y bueno, hay muchos cursos de capacitación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional en esta materia. Claro, requiere un alto esfuerzo de los operadores de justicia, porque hay que cambiar un poco el chip, ¿verdad?, en la trata por su complejidad. Por eso que dijimos que tiene varios momentos, ¿verdad? Captación, transporte, traslado, varios fines, ¿verdad? Explotación sexual, laboral y demás. Y la víctima, el centro de todo es la víctima, ¿verdad? Porque es objeto y víctima del mismo hecho, ¿verdad? Y está en una situación de daño total que requiere una atención especializada. ¿Los policías requieren aún de mucha capacitación? Sí, nosotros estamos capacitándonos conjuntamente con la policía, porque son nuestro brazo ejecutor en la investigación. El Ministerio Público dirige, pero la policía es la que investiga, y requiere de mucha coordinación entre Ministerio Público y policía para que podamos trabajar y dar el resultado que la ciudadanía espera de nosotros. Ya, gracias, doctora. Una última recomendación a las madres, por ejemplo. Que estén alertas, que las ofertas de empleo al exterior sobre todo tienen que ser evaluadas, infórmense, pregunten. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un centro de información, pueden consultar al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer, que tiene un centro de referencia acá en Alto Paraná también, ¿verdad?, sobre cuáles son los requisitos para trabajar en el exterior. Si son menores no pueden irse a trabajar al exterior, eso está prohibido en la norma. Y si son adultas, vean, lleven teléfonos de contacto de los consulados paraguayos en esos países para que puedan tener algún tipo de asistencia si se ven en dificultades. Internamente también las mamás atiendan las ofertas que llegan a sus hijas, miren bien lo que están circulando en su casa por internet, porque son captadas también por las redes sociales con esas ofertas de modelaje y los modelos de éxito que ven las adolescentes. Sobre todo hay que tener mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, de esta manera cerramos una edición más de Fiscalía con la Gente. A ustedes por la atención, muchas gracias. Fiscalía con la Gente, un programa con informaciones útiles a la comunidad, conociendo tus derechos y obligaciones. Conozca el rol del Ministerio Público, los derechos de la niñez y adolescencia, la trata de personas, el abuso sexual, el narcotráfico y microtráfico, cómo realizar denuncias. Jueves a las 18 horas, viernes a las 10 y 18 horas. Fiscalía con la Gente por Canal 11 TV UNE.